Eh, Ya, bueno, se hablaron varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, tenía que ver con el tema de las pruebas estandarizadas, que en el fondo igual modelan, digamos, toda la dinámica al interior digamos, la comunidad. ujú, Eh, Ahí un compañero, Felipe, hablaba también sobre el tema de que él trabaja en una población ya. y, digamos, ayúdame, Felipe, que él decía que estaba como súper integrado, digamos, la escuela en la comunidad, Ah, ya. pero ¿qué pasaba en otras escuelas donde eso no era tan así? Bueno, lo que Se hablaba comentábamos, mucho, Felipe. para complementar lo que dice Pedro Pablo, es que eh, esta tensión entre la matriz institucional y la matriz comunitaria es bien, llama a la reflexión en muchos aspectos. Uno de ellos es que muchas veces la eficacia o la calidad de una escuela, vista a los ojos de la sociedad, se pondera a partir de cómo se moldea la matriz institucional más que lo comunitario. O sea, son Ajá. escuelas que tienen buenos resultados, son escuelas que son ordenadas, son escuelas homogéneas, son escuelas donde hay reglamentos claros, etcétera, etcétera. Y llama la atención que ahí esa matriz de alguna manera diluye lo comunitario, la riqueza del entorno. Y esto, mirado en distintos tipos de escuelas, Ujú, se torna más complejo. O sea, da el ejemplo del barrio donde yo trabajo, donde la ujú. escuela está circundada por los hogares de los estudiantes que forman parte de la comunidad. Por tanto, es una escuela que está Ah, muy involucrada y comunicada directamente con lo que pasa en la escuela. Pero claro. hay otras escuelas, por ejemplo los colegios del centro, que muchas veces territorialmente la comunidad educativa está más disgregada y es difícil Exacto. ver esa comunidad territorial al interior de la escuela. Y ahí Ujú, seguramente esta tensión entre lo institucional y lo comunitario se vive de manera distinta, o lo comunitario se construye a partir de otros valores que no necesariamente son los del barrio. ya. Entonces, claro, ahí como que nos lleva a pensar cómo se integra realmente lo comunitario dentro de esto institucional tan valorado por la lógica, el lógico sustrato que tiene la configuración de nuestro sistema educativo, que no Exacto. está pensando necesariamente en el fortalecimiento de las comunidades, sino en otras lógicas. Bueno, y ahí pensamos en la fuerza de esta matriz institucional y que se da en otras cosas. O sea, y otra compañera, Claudia, nos da otra pauta de lo importante o del peso específico que tiene esta matriz institucional, que es, por ejemplo, la obligatoriedad. O sea, Claro. todo chileno está obligado a ir a la escuela. Es decir, desde ahí esa matriz institucional se transforma en un dispositivo de control, se transforma en un dispositivo de reproducción de ciertas lógicas sociales que también Ujú. eh, impactan de manera importante en cómo se desarrolla el proceso educativo. Eso un poco, no sé si Muy, algún otro compañero muy tiene alguna interesante, idea que Felipe. se nos escape. Muy, muy interesante, Felipe. Y, claro. ¿Usted está en un colegio, en una escuela básica, media? Yo trabajo en una escuela básica que está creciendo hacia la Básica, enseñanza media. que está creciendo. Ya. Ahora, Claro, yo veía la escuela básica más bien ahí en esa relación más estrecha con el entorno, ¿no? Claro, claro, sí. Ya, perfecto. Muy, muy interesante. Eh, gracias, profesor. Vemos el segundo grupo. Aquí Pasamos se entonces al levantan grupo temas. 2. Se levantan temas. Aquí no hay respuestas Eh, todavía, no hay soluciones. Es la reflexión aquí. Pero vamos encontrando pistas interesantísimas. Ya, Cuando queda un minuto, voy a avisar por el chat. ya. Grupo 2. Hola, hola, ¿cómo están? Ah, hola, Antonio. Nosotros sí, nos tocó la pregunta 2, que dice, ¿qué es lo más significativo de la praxis comunitaria de la escuela? Entonces nosotros hablamos sobre las praxis reflejantes, los 4 tipos de praxis de la Ujú, matriz comunitaria. Praxis reflejante, praxis productora de lo común, la praxis instituyente y la praxis crítica. ujú, Entonces hicimos una secuencia de las praxis, siendo la que actualmente es preponderante en la escuela la praxis reflejante o absorbente.
en donde refleja los nudos críticos de la sociedad, la escuela como una mini sociedad, tales como desigualdades, competitividad, la xenofobia, el individualismo, el consumismo, el maltrato, entre otras muchas cosas. Luego transita a una praxis productora de lo común y una praxis crítica, en donde la praxis productora de lo común permite los saberes comunitarios y también conocimientos locales, el desarrollo de eso. También permite el acoplamiento con su entorno dinámico y cambiante, ya que actualmente es todo muy tan líquido, entonces cambia constantemente. Y la praxis crítica que problematiza la sociedad, su funcionalidad y estructura. Y finalmente, lo ideal de todo esto sería, según nosotros, la praxis instituyente, desde lo común, decisiones que puedan tomar los profesores y estudiantes y promover así cambios y transformaciones sociales, en realidad las decisiones que pueda tomar la comunidad educativa. Esto se vio reflejado tras el estallido social de octubre del año anterior, entonces está en boga, está recién emergiendo este tipo de praxis instituyente. Algunos colegios, pensamos que algunas instituciones educativas, como puede ser el Instituto Nacional o las escuelas que tienen una cultura de discusión de años anteriores, tienen una praxis instituyente desde hace mucho más tiempo que las otras escuelas que recién están tomando en cuenta la discusión dentro de la comunidad educativa. De eso conversamos nosotros, o reflexionamos. Muy interesante, Antonieta. Igual yo quiero aportar, ¿alcanzo, Rodrigo? Ya, que acá en Santiago, particularmente, las escuelas o las comunidades están súper, reflejan mucho el sector en el cual se encuentran. No se puede hablar como de las escuelas públicas de Santiago, porque incluso las escuelas públicas de Santiago difieren según el sector en el que se encuentran. Entonces, en ese sentido, la desigualdad que existe en Chile permea, lo dijo usted, permea profundamente las comunidades educativas en las que están, o sea, al punto de que pueden haber universidades o colegios que no se den por enterados de cosas como el estallido social, o ciertas movilizaciones, o ciertas cosas que estén pasando en la sociedad. O sea, ese nivel de desconexión, que si uno no lo ve en la televisión, no se entera. Pero ahí la escuela funciona perfectamente como reflejante del sector en el que físicamente se encuentra. Y a lo que se refería la Anto con transitar, es como transitar de esa escuela reflejante en Chile hacia una escuela productora o instituyente o crítica. Claro. Ese es como nuestro ideal, como está, es significativo en lo concreto, reflejante, pero debería circular hacia lo crítico o lo productor o lo instituyente. Exacto. Y cómo conectar con ese saber comunitario, ese es el gran desafío, ¿no? Y de ahí están las herramientas, como la sistematización y la investigación-acción, ¿no? Claro. Bien. Y en eso de reflejante, nos queda ya estamos cortados, no alcanzo a hacer la pregunta. Pero la dejo planteada. Eso de reflejante, ¿hay algo positivo que se refleje también de la sociedad? Porque no todo es malo, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pero la dejamos ahí dando vuelta esa pregunta para escuchar al próximo grupo. Sí, pasamos al grupo 3, por favor. Bueno, voy a hablar yo y si se me olvida algo, lo agrego. Catalina, sí, ¿cómo está? ¿Bien y usted? Bien. Qué bueno. A nosotros nos tocó la pregunta, ¿cómo se acopla la matriz institucional con la matriz comunitaria? Y ahí nos pasa algo con la palabra acoplar. Siento que no hay algo que deba adaptarse a algo. Y ese ha sido el problema como de la comunidad y de lo comunitario. Siempre lo comunitario y la comunidad se tiene que adaptar a la institución. Y desde allí sentimos que la realidad es que no hay una acoplación, no hay una vinculación, porque siempre la comunidad es la que debe adaptarse a la institución. Y estos agentes externos, que vendría a ser la institución, son los que son tomados en cuenta, versus estos agentes internos, que vendrían a ser la comunidad, lo comunitario,
que son quienes conocen la historia real del contexto educativo, no son tomados en cuenta, no se realiza un trabajo con ellos en conjunto. Eso, y eso fuimos como conversando un poquito, no sé si Cari o Aline, Sofi. Pero eso, nosotros sentimos que no hay una población como en el contexto. Pues, también hablábamos, como me veo súper oscura, pero no importa. ¿A dónde está Karina? Sí, estoy como en las tinieblas. Está pero usted tenebrosa. Es que empezó a atardecer, se fue la luz. Que también hablamos que quizás una manera en que podríamos acoplarnos sería a través del currículum. Ajá. Como una forma de que la institución, ¿cierto?, podría cruzarse con la comunidad. Pero también ahí caemos en lo mismo, porque hoy en día el currículum está elaborado por expertos, por un pequeño grupo que que no toma en el fondo, no considera a la comunidad como parte de esa construcción. Ya. No sé, eso fue como un pensamiento. Porque ese es el gran desafío de cómo acoplar el currículum a lo comunitario, ¿cierto? Aquí el concepto de acoplamiento está derivado del trabajo de Maturana, fundamentalmente, en que la matriz institucional no puede intervenir directamente sobre la comunidad, porque la comunidad siempre tiene un nivel de autonomía que es impenetrable, por decirlo así, ¿ya? Y tampoco la comunidad puede penetrar totalmente a la matriz institucional. Entonces hay un acoplamiento entre estructuras, ¿ya? Que no es el intervenirse directamente, ¿no? Es un concepto importante de manejar. Entonces, y no es tampoco adaptárselo uno a lo otro, sino que la idea es la articulación, ¿no? La articulación currículum, saber comunitario. Eso en términos más concretos, ¿no? ¿no? Se levanta ahí un temazo, un cuestionamiento, un desafío al currículum, ¿cierto? Como concepto, como práctica, como praxis también. Ya. ¿Nos queda un último grupo? Ya, a ver. Un último grupo. El último grupo que encontró la solución, decía, al problema, ¿no? Según Angelina. Bueno, a ver, ilumínenos. Vamos. Mi grupo es Angelina, Catherine, Nifka, Edison y quien les habla. A nosotros nos tocó la pregunta: ¿cómo la escuela refleja en su dinámica interna las problemáticas psicosociales de la sociedad chilena? Bueno, según los textos que hemos trabajado, la escuela tiene una serie de problemáticas: vulnerabilidad, vulneración de derechos, violencia, exclusión, pobreza, segregación, desastres socioespaciales, explotación humana, expoliación de la naturaleza, etc. Y vemos casos. Una colega decía: mi escuela se siente lo burocrático. Ejemplo en la Pincoya. Siempre los protocolos. No se responde a la necesidad. Es con un alto índice de vulnerabilidad, pero la respuesta a esa necesidad siempre es burocrática. También existe un efecto Pigmalión. Es decir, cuando supuestamente los contornos a uno los van modificando. Hay en el centro, en ciertos objetivos específicos, por ejemplo. Son ciertas expectativas que se promueven. Ejemplo, en las escuelas pobres se promueven la vida laboral. En las escuelas de alto ingreso se promueve el dirigir la empresa. En Puente Alto, la dinámica interna no se actualiza a las dinámicas psicosociales en pandemia. Hay una colega que señalaba que anteriormente en la escuela donde ella trabajaba sentía que sí se abordaban, pero en la actualidad la pandemia demostró que hay un debe en ciertos ámbitos. Muchas veces las dinámicas internas reflejan que no se abordan las problemáticas psicosociales. Dependerá de las decisiones de cada contexto. Hay escuelas, por ejemplo, donde abordan el mapudungún, y otras no lo abordan, que reflejan de que no hay una interculturalidad. Nosotros lo colocamos como una pregunta. ¿Hay interculturalidad si en algunos lugares, en el extremo sur, realizan este tipo de clases y otras no? La sociedad penetra en la escuela y la escuela reproduce también ciertos patrones. Pero las escuelas son porosas. Penetra la sociedad, pero podemos penetrar también en la sociedad. Los docentes somos sociedad y también no estamos alejados a los patrones, a las problemáticas psicosociales de la sociedad chilena. A veces, como aquí ya hablo como gremio, nos sentimos como que si estuviéramos en otro nivel, y nosotros somos tan sociedad como el resto, con los mismos patrones y reproducimos muchas veces las mismas lógicas ajenas.
Pero como somos comunidad, podemos generar cambios también. Es decir, a veces, sobre todo los pregrados, empieza esto de la fatalidad, ponemos en cuestión, pucha, la profesión que elegí, yo no quiero ser reproductor, yo no quiero ser soldado, no quiero ser funcionario, la escuela puede ser liberadora. Claro, también hay un ámbito que no lo podemos negar, las escuelas son parte de la institucionalidad, pero como está conformada por seres humanos en una comunidad, nosotros también podemos producir cambios desde ese propio espacio. Exacto. Muchas veces nos quejamos los y las profes, podemos influir. No quiero reproducir, decimos, pero el currículum a veces también obliga y me obliga. Sabemos que también eso es el currículum en una selección que hace el Estado, donde nos obliga a tomar ciertas decisiones, y claro, estamos en esa contradicción de queremos producir cambios, pero también tenemos la obligación que también se da en otro espacio. Hay de todas maneras cambios generacionales. Tampoco, como conclusión, tampoco somos tan fatalistas. Hay nuevas generaciones de docentes, hay mayor apertura a abordar ciertos temas. Por ejemplo, la transformación viene, decía, la inclusión, hay apertura. Sin idealizar las generaciones, porque a veces las idealizamos tanto hacia el pasado como hacia el presente o hacia el futuro. Exacto. De todas maneras nos damos cuenta que hay nuevos docentes que vienen con otras miradas frente a algunos temas, y a veces los docentes más antiguos ya tenemos esta carga, fruto de la sociedad, y eso nos permite demostrar que es posible, pues se pueden hacer cambios y que no todo es tan fatalista. Yo no sé, colegas, si con esto representé la síntesis del debate, de la discusión, más que debate, de los aportes que hicimos cada uno. Bien, bien. Me interesa mucho la metodología que ustedes usaron, que yo creo que en todos los grupos, ¿no? Porque así se va generando esta comunidad del conocimiento. Cada cual aporta conocimiento desde sus prácticas, ¿ya? Desde su experiencia. Y eso es lo interesante, ¿cierto? No debemos usar solamente como referencia los textos científicos, los grandes autores, sino que valorar nuestra propia producción de conocimiento. Y que, como bien decía Cata recién, al estar contextualizado, es la diversidad misma, ¿ya? Entonces, nunca una escuela va a ser igual a otra, incluso instalada en una misma comuna, incluso instalada en un mismo barrio. Siempre va a tener una diversidad propia, características que nunca se van a repetir en otra. Entonces, y ese conocimiento es el que hay que recuperar para construir esta comunidad de conocimiento en lo que estamos, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa estrategia es muy buena, ¿no? Es decirlo así, como una estrategia deductivo-inductiva, es decir, deductiva en el sentido de que recurrimos a las grandes teorías y que nos sirven para analizar, ¿cierto? Inductiva, rescatamos el conocimiento basado en nuestras propias experiencias. Y aunque nos parezca de repente como demasiado obvio, y nos parece obvio porque para nosotros es conocimiento cotidiano, entonces, pero para otros no, pues cuando se comparte, ahí se ve la riqueza de la diversidad, ¿no? Y lo que para uno es cotidiano, obvio, ¿cierto? Para otros va a ser una novedad, ¿cierto? Para otros va a ser una experiencia distinta, ¿no? Yo creo que ese es la gran riqueza del compartir conocimiento, ¿cierto? Y estamos justo en la hora, ¿ya? ¿Pasamos algunos mensajes finales, Alejandra? Sí, decirles que ya estoy recibiendo el instrumento número 1, donde ustedes se ponen los objetivos y las estrategias para lograr esos objetivos. Ha sido un trabajo súper interesante. Tenemos una primera sistematización de lo que ustedes fueron elaborando. No da el tiempo para comentarles, pero hay cosas realmente bien potentes y que intentaremos también contener en el mismo curso. Estoy reenviando, aunque Rodrigo ya lo mandó, a ese mail tienen que enviar los instrumentos, cosa que ahí podamos ir articulando todo el proceso de autoevaluación. Y por último, para no quitarles más tiempo, voy a nombrar a de quienes no he recibido el instrumento número 1, porque a veces no adjuntan el archivo, cualquier cosa, para que haya claridad en eso. No tengo el instrumento número 1 de Lucas Ávalo, ni de Carolina Campuzano, ni de Jael Espinosa, ni de Nifka Gutiérrez, ni de Valentina Leiva, ni de Francisca López, ni de Felipe Pino, ni de Daniel Tapia, y por último Matilde Vilugrón.
De ellos no tengo el instrumento número 1, así que está ahí en el, Rodrigo ya lo mandó en el WhatsApp el mail y acá lo acabo de enviar en el chat para que se pongan al día y lo puedan enviar. Eso. Bien, pues, entonces... Antes de finalizar, ¿me podrían mandar por escrito los temas de cada núcleo, por favor? Sí. Hay un claro. grupo que ya me mandó su tema. El resto, por favor, mándenme a lo mejor el correo o al chat los temas, por favor. Claro, es importante para ponernos ya a trabajar en eso, ¿no? Y, claro. Bien, pues entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Nos quedamos con muchas preguntas, pero vamos a seguir la conversación y a lo mejor hasta algunas las podemos resolver. No, yo creo que hay muchas respuestas que andan circulando por ahí, así que hay que confiar en eso también y confiar en nuestras propias capacidades, ¿no? Ya, pues. Un abrazo. Quiero ¿Sí? hacerle una pregunta, pero Ya. no sé si es necesario que esté todo el grupo curso, tiene que ir con el grupo con el que nos toca trabajar. ¿Ya? Es un tema organizacional. Lo que pasa es Ya. que... Yo tengo una pregunta para todo el grupo curso. Ya. No, A ver. pero ahora va a ser para todos. No, mentira. Ya dale nomás, Katy, después yo hago la otra. Pero, pero lo iba a hacer igual a Angelina, que pensé que le iba a hacer... Ah, ya, dale, perdón, que pensé que le iba a dejar como para... Le va a hacer igual. No, pero podemos, Sí, para que todos escuchen. podemos hacer lo siguiente. Si el grupo, hay un grupo que desea que juntarse ahora con nosotros, lo podemos hacer después de terminada la sesión. ¿Cierto? Pero eso depende de ustedes. Tentador, profesor, pero paso porque en verdad tengo otra cosa programada y justo estoy como en el límite de la hora. No, preguntarle, lo que pasa es que nuestro grupo, como que al principio éramos 4, luego preguntamos en el grupo si algunos compañeros también estaban sin grupo, y ahí surgió José, que también nos incluimos como grupo, y finalmente hoy día vi a Edison. La pregunta es, ¿Edison solo trabajó con nosotros por el tema de la pregunta, o también nos vamos a incluir como grupo? Entonces, quisiera saber si Rodrigo, usted nos No, puede yo incluí a Edison hoy día por el tema del trabajo de taller hoy día. Edison, estamos viendo la situación de él en particular. Sí, porque también comentó cosas, creo que tú también las tienes claras, Rodrigo. Entonces, sí, sin pasar a llevar nada de nada. De hecho, si hubiera sido parte del grupo, yo hubiera hablado con usted previamente. Era por el trabajo pero la idea es que hagamos algo que esté como para todo, importante lo que piense Edison. Claro. Sí, ya perfecto, disculpen por el expuesto tan acá. No hay problema, Angelina. ¿Y quién tenía la pregunta? Yo, que pueden decir ahora los textos que tenemos que leer, es que siempre ya es una constante que como no están por unidad, ni como por mes, ni como que al final, antes de la clase, nunca sabemos lo que hay que leer. Ya. Bueno, la próxima clase vamos a hablar de gestión del conocimiento. ¿Ya? Y va a subir un texto de gestión. Yo voy a subir un texto, de hecho hay un texto que ya está subido. Hay un cuaderno ya, ahí está el cuaderno número 2 publicado. Claro, que se llama Lo que pasa es que la organización en la que están los archivos en un cursos no es la más clara. Entonces, tendríamos que abrir todos los archivos en vez de que estuvieran, por ejemplo, clase del 22, tales textos, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y ahí nosotros sabemos que esos documentos son los textos, porque si me dice el cuadernillo, yo voy a tener que abrir todos los archivos buscando ese cuadernillo. Claro. No, buena sugerencia, Katy, lo vamos a hacer así. No cuesta nada hacerlo por sesión, ¿ya? Eso, gracias. Listo, no hay problema. Pero la próxima era gestión de conocimiento y ahí le vamos a subir unas guías y hay una que claro, pero una más adaptada, qué sé yo, a la situación de la comunidad educativa, ¿ya? ¿Algún otro comentario, una pregunta? Ya, pues, entonces, que pasen una muy buena noche, buenas fin de semana y nos vemos la próxima, ¿ya? ¡Feliz primavera! ¡Chao! Sí, pues feliz primavera, estamos en primavera. Claro. Chao, gracias. Chao, compañeros. Chao, profe. Chao, que descansen. Chao. Cuídense mucho. Chao, cuídense. Nos vemos. Chao, Anto, Karina. Chao. Chao, profe. Chao, Nifka. Karina. Perfecto. Ya, pues, estamos. A ver, yo voy a parar la grabación. Listo. Oiga. Dame un segundo.
Déjeme también a mí.